Buenos días, profe Juan. ¿Qué ideas tienes sobre la fonética y la fonología? Bueno, Mateo, la fonética y la fonología son dos ramas muy importantes de la lingüística que han ayudado a entender cómo funciona el lenguaje humano, pero no tanto el lenguaje sino el habla, y han ayudado a consolidar el estudio de los idiomas de las sociedades. La fonética, pues recordamos que en la universidad nos enseñaron el concepto de que la fonética tiene que ver con el estudio de la producción de los sonidos del cuerpo humano. Estos sonidos se transcriben en una notación fonética que tiene unas características particulares, y ese instrumento lo han usado muchos lingüistas para lenguas que no tienen escritura, pues para hacer la transcripción del sonido a la letra, y de ahí nace su gramática y el uso más convencional de la lengua, la ortografía, etc. El objeto de estudio de la fonética son los fonemas y sus variaciones, que son los alófonos. Por su parte, la fonética, recuerdo yo que la fonética tiene que ver más con el estudio de la forma de los sonidos, trabaja el tema de las consonantes, de las vocales, el tema de los rasgos distintivos de los fonemas, las caracterizaciones, y también ayuda a consolidar la gramática de una lengua. Frente a la segunda pregunta que me hacías detrás de cámaras, la importancia de entender bien los objetos de estudio, las ventajas de la fonética y la fonología, ubicándolo en el campo de la enseñanza, al menos de los primeros años, es muy seria la importancia, por lo siguiente: un profe que tenga claro los conceptos es capaz de tener buenas prácticas, al menos en la producción del sonido. Por ejemplo, un profe que pronuncie bien, que sea consciente de cada fonema, de cada palabra, de cada vocal, de cada consonante, le da a entender al estudiante o sirve de ejemplo para que él también tenga conciencia del lenguaje. Eso solamente en la producción. Si uno pronuncia bien, evita ambigüedades. Si uno pronuncia bien, transmite mejor las ideas. Y por ahí derecho, de manera indirecta, le permite entender al estudiante que pronunciar bien es algo que convencional y socialmente se valora mucho. Los mejores oradores pronuncian muy bien. Ahora bien, por otra parte, no es que el profe deba enseñarle a los estudiantes, creo yo, los conceptos de la ciencia hacia un nivel muy avanzado. Bueno, creo yo que un niño de quinto de primaria le tengan que mortificar aprendiéndose las caracterizaciones de los fonemas o enseñarle la teoría, pero sí mejorarle el uso. Y a la par que vaya creciendo el estudiante a nivel físico y mental, pues se va conceptualizando, porque lo importante no es saber la teoría, sino usar bien la lengua y ponerla al servicio de las producciones, tanto escritas como orales, y estas dos al servicio del pensamiento crítico, que es lo que necesita una sociedad pues democrática, como a veces aparenta que es la nuestra. Entonces son muy importantes, porque si el ser humano es un ser de lenguaje, es un ser que vive en la palabra, que es palabra fundamentalmente, y la fonética y la fonología ayudan a que esta conciencia del lenguaje dé conciencia de la inteligencia y de la función social que cumple. Creo que en dos niveles el profe tener muy claro estas dos áreas. Es supremamente importante que en la sociedad haya gente que hable bien, que piense bien, que escriba bien, pero sobre todo que sea muy consciente que el poder de la palabra es el poder real del mundo. Eso creo yo, Mateo, que en términos de educación. Por lo demás, yo creo que también acercarse a las teorías de la fonética ayudan a ampliar, por otro lado, los modos como los seres humanos han construido las lenguas, cómo vivimos con ellas, cómo las sociedades estudian las lenguas, y bueno, eso hace parte del amor que nosotros le tenemos al estudio del lenguaje y la literatura. Es todo, Matei. Muchas gracias, Ahí es profe. el ridículo, pero bueno.